Saludos, muy buenas tardes o buenas noches, bienvenidos. Tras esa tormenta de nieve que causó estragos, decíamos, en las carreteras de León y de Asturias el fin de semana, ahora es el momento de la tormenta política. El Partido Popular, que hay que decir que también, por cierto, con él ocurrieron situaciones parecidas, la patronal del transporte por carretera, las asociaciones de conductores, todos piden responsabilidades por lo sucedido, sobre todo para la empresa Aucalsa, para la concesionaria de esta autopista de peaje. Muchos conductores no entienden que se les cobrara por pasar por allí, por el peaje, y después quedaran atrapados. Aunque en Asturias el gobierno regional, por cierto, no ha expresado una sola palabra de este tema, no ha dicho nada, probablemente porque es un tema espinoso. Ya saben que el propio Zapatero prometió la supresión del peaje, que luego se quedó en una rebaja y no para todos. El delegado del gobierno sí ha hablado, ha dicho que lo lamenta y que pedirá un informe a Aucalsa, y desde Madrid han sido más explícitos, donde el portavoz socialista en el Congreso y la vicesecretaria de Organización han pedido perdón a los afectados y han dicho que hay que aprender de errores como este. Pero claro, nos preguntamos que este no es el primer error, no es la primera vez que se produce esta situación. Vamos a comenzar por ahí nuestra tertulia, nuestro debate público de hoy. Les presento a nuestros invitados inmediatamente. José María Casielles es profesor de universidad. ¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? A ninguno os pilló, por lo que veo, viniendo de Madrid, afortunadamente, ¿no? Hemos tenido suerte, yo creo. Ha habido suerte. Bueno, Miguel Ángel Llana, articulista. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas noches. Y Héctor Teijeiro, representante del Foro Comarcal Montaña Central. ¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes, Luis. Bueno, ¿qué os parece a vosotros esto? Dice la vicesecretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, que hay que aprender de los errores, pero es que el error, me temo, se repite casi cada año. Cuando viene una tormenta de nieve como estas, pues se produce el mismo error, ¿no? Pues hombre, si me preguntas a mí, tener a la gente Fórmol 21 horas ahí es muy fuerte, ¿eh? Fórmol, sí, conservados en frío, desde luego. Sí, sí. Después, claro, les parece ser que les permitieron la entrada en la autopista, vamos, a la zona esta. Les cobraron el peaje. Algunos parece ser que les multó también la Guardia Civil porque no llevan cadenas. Hombre, normalmente tú entras en una autovía, en fin, fundamental como esta de contacto entre Asturias y Madrid, pues parece razonable también, aunque las lleves sí, pero qué sé yo, no te esperas tú que sea muy necesario las cadenas, ¿no? Y después el otro problema también, creo que cuando se habló de reclamar la devolución del pago, pues dijeron, bueno, venga otro día por aquí, venga otro día por aquí. En fin, la cosa tiene bastantes problemas, no sé cómo lo verán los compañeros. ¿Qué pensáis? Yo es que hay algo más de fondo que el tema de que una autopista se cierre, que es grave. Es un tema de responsabilidad política que tengo la impresión de que no hay. Es decir, no es solamente el tema del Huerna, es el tema de 50.000 obras públicas o de 50.000 decisiones de hacer un campus, de suprimir o montar determinadas cosas. Queda en manos de una serie de señores que realmente llegaron a ese sitio o a ese puesto o a ese cargo o a esa responsabilidad a base de mítines o a base de cosas que no tienen nada que ver con la función que están desarrollando. Entonces, el que vale, vale, y el que no, pues de alguna manera se dedica a la política. La mayor parte de los que están tomando decisiones en el tema, por ejemplo, de Aucalsa, son señores que no tienen ni puñetera idea de qué va el tema. Aquí se ha hablado, bueno, por primera vez en la vida han pedido disculpas, sí, bueno, que ya es bastante, eso ya es noticia, otras veces la culpa ya es del tiempo, pero no, aquí por lo menos pidieron disculpas, ya eso hay que reconocerlo, pero la que era hasta hace poco presidenta de Aucalsa no se menciona para nada. Yo creo que sigue siendo presidenta de la causa, ¿no? Esta Rosa Zaconejo está puesta por el gobierno de Asturias, está puesta por el PSOE. Supongo que algo tendrá que decir la empresa no ha dicho nada. Trevín, que pedirá información o responsabilidad o lo que sea. Aucalsa no, lo tiene muy fácil y es de su propio partido todo lo que hay montado. Entonces, ¿cómo se puede poner de presidente de algo a alguien que no sabe de qué va? ¿Cómo se puede poner presidente, qué sé yo, pues no sé, de la autoridad portuaria o de cualquier cosa, gente que nunca ha tenido relación con esa ámbito? Vales, pues se te pueden nombrar consejero de Sanidad o consejero de Obras Públicas o consejero de lo que haga falta, y a lo mejor en la puñetera vida había un ladrillo Entonces yo creo que hay una especie de dislocación entre lo que es que tampoco estoy predicando yo por un gobierno tecnocrático. Bueno, eso sería una tecnocracia más que una democracia. Ya, pero entre la tecnocracia y el vale todo y el que, pues yo creo que hay un término medio. Y después hay unos funcionarios de carrera, profesionales, que yo creo que no están pintando nada.
Entonces puede haber ahí media docena de ingenieros de caminos que no pueden abrir ni la boca. Pues hay una consejera o un consejero por el medio que no sabe hacerlo con un canuto, y lo que diga el consejero, lo que diga el presidente del Principado, etcétera, etcétera, sepa o no sepa de medicina o de hospitales, eso va a misa. Y te hacen un puerto que parece ser que ahora ya no hay pasta de Bruselas. Ese sobrecoste creo que lo han retirado ya. No sé dónde lo he leído hoy. A ver si mañana se confirma. Pues no teníamos noticias de eso. Pues eso me lo han dicho esta mañana. Se estaba estudiando, pero no se sabía que ya... Bueno, en fin, no me quiero extender mucho. Yo creo que es un tema de responsabilidad de los políticos que realmente no están a la altura del cargo que tienen y ni siquiera saben delegar determinadas funciones en los funcionarios, técnicos, claro, que para eso están. Claro. Sí. Efectivamente, los técnicos para eso están y desde luego son los que más conocen el tema, pero cuando hay una persona en un cargo político que no quiere oír o que no quiere ver, lo que hablabas, los técnicos no pintan nada. Lo más vergonzoso es que todos los años estamos pasando por lo mismo y estamos viendo cómo cada vez nos está cerrando más las puertas. La única puerta que tenemos con la meseta y la que creíamos mejor preparada, todos los años nos encontramos con la puerta abierta. Y lo que anteriormente hablábamos, lo más sorprendente que luego nos mandan ir por el puerto de toda la vida. Nos cierran digamos que lo más moderno y nos mandan seguir por lo más rudimentario, por decirlo de alguna manera. Entonces es algo que no se entiende, es algo que por mucho que digan que las máquinas están trabajando, trabajarán, yo no discuto el trabajo que está realizando nadie, pero desde luego que el que queda ahí atrapado no quiere palabras, quiere hechos. De nada sirven las disculpas de nadie cuando estás siendo perjudicado. Y si estás siendo perjudicado y estás una vez sola, o un ciudadano solo, o una cantidad de ciudadanos solo una vez, pues bueno, se puso remedio, vale, me tocó sufrirlo a mí. Pero cuando este año me toca a mí, al año que viene al otro, a la siguiente nevada al otro, y no se están poniendo remedios, creo que eso es lo que más crispa a la gente y sobre todo a los trabajadores de la carretera, que son los mayores afectados. Porque bueno, habrá quien trabaje para una empresa y sea la empresa la afectada, pero habrá quien sea el autónomo que sea el mayor perjudicado, y sobre todo con estos tiempos de crisis en los que estamos y de los que se habla. ¿Se puede hacer algo cuando nieva tan copiosamente? Porque lo digo porque es la razón, la explicación que dan las autoridades políticas. Cuando nieva tan copiosamente, como hemos visto en las imágenes, efectivamente, con unos copos considerables, ¿se puede hacer algo? ¿Dar abasto las máquinas quitanieve? Por más máquinas que metas, ¿realmente puedes hacer viable, puedes hacer que se circule por la autovía o no? Yo creo que si 50 soldados del cuerpo especial, sí, de la unidad, esta unidad de emergencia resuelven el problema, que fueron los que resolvieron el problema, que tampoco son personas especializadas estrictamente en eso, lo resuelven, pues hombre, yo creo que los servicios más adecuados de las obras públicas del Estado o de la consejería o tal, pues tenían que tener esto más que previsto. Es decir, y como tú decías muy bien, bueno, decir los dos muy bien, pero vamos, voy a referir concretamente a lo que tú comentabas, de que el problema hay que escribirlo en un ámbito más amplio, es decir, que Asturias resulta que tiene el AVE verde. Pues quiere decir que no está maduro, claro, evidentemente. Segundo. Y le falta bastante para madurar. El aeropuerto es un problema, es una fuente de problemas. Es decir, se cambió la localización que tenía en Llanera porque había mucha niebla. Se puso al lado de la costa porque resulta que eso estaría más despejado. Se puso un LS1 para ayuda a la navegación. Ese LS1 no funcionó. Se dispuso un LS2 más caro, más complejo, etcétera. Bueno, entonces resulta que hay unos problemas allí de una vaguada. Bueno, vamos a ver, pero una vez que se recibe una obra de esa naturaleza, ¿no parece razonable comprobar que eso funciona o no funciona? Es decir, es que una cosa no se entiende. Claro, ahora resulta que el otro problema está en que las compañías rechazan el uso de ese aeropuerto, está clarísimo, se van a Santander, muchas más que la mayor parte de ellas, y estamos como estamos. El otro problema, también relacionado con las comunicaciones, los argallos. Hemos tenido del orden de 80 argallos en 15 días. Bueno, evidentemente todos sabemos lo que es un argallo, que efectivamente se facilita por la humedad, que hay terrenos muy plásticos que te pueden hacer una operación de esas,
No se puede decir tampoco lo que decía este señor de Obras Públicas, de que, bueno, es que si se hacen las obras bien salen más caras. Bueno, cuando una gente compra un piso, pues era para vivirlo y para que no le caiga el casa encima, digo yo, no sé. Y luego, pues claro, al final todo es el tiempo, el cambio climático. El cambio climático, porque parece ser que íbamos a más seco y a más calor, y resulta que estamos a más frío y a más humedad. Lo de los sargallos supongo que es más difícil de prever, pero el que llegaba una nevada se sabía desde el jueves. Con 2 o 3 días. Los sargallos dependen de previsiones meteorológicas. Lo que pasa es que yo creo que hay bastante, diríamos, falsedad en lo que se está diciendo. Es decir, nadie ha dicho, por ejemplo, cuántos litros o centímetros han caído por horas. Es decir, no estamos hablando nosotros mismos aquí ahora sin que realmente ellos hayan puesto encima de la mesa, pues aquí hay una nevada de 1 metro, encontrar una nevada de 1 metro, pues bueno, las condiciones son estas, son otras. No. Que hay una nevada normal. Normalina, 10 centímetros. Estarían las máquinas por ahí no sé dónde, las sales, los demás, claro. Les pilló el toro por delante porque estamos en manos yo creo que de ineptos. A juzgar por lo que está sucediendo. Vamos a decir por lo menos descuidados, ¿eh? No, mire, yo creo que cuando alguien tiene que suspender a alguien una asignatura, se suspende y no hay ningún problema y no pasa nada porque te caten. Y en temas de empresa, cuando no funcionas te echan a la calle. Y en temas de política no te echan a la calle. En temas de política, te dan otro puesto. Te dan otro puesto mayor. O sea que, mira, ahora cae un árbol en la Y, ayer estuvo cortado, no sé qué. Que el lunes fue horrible. Es auténticamente impresentable que haya árboles de considerable tamaño al alcance de una autopista, claro. Porque cualquier árbol puede caer y una autopista no es un parque. Sí. Una autopista puede tener arbustos al lado y puede tener árboles los que hagan falta y más, pero a X metros, de tal manera que si un rayo o un argallo o lo que sea, y eso es una falta de previsión. Una falta de previsión. Pero una falta de previsión, vamos, de EGB, o de párvulos, porque vamos, es... Pero, bueno, también el tema de las comunicaciones, ¿qué está pasando en San Isidro? ¿Cuánto se lleva anunciando el riesgo de aludes que tiene el puerto de San Isidro? ¿Cuántos expertos vinieron a analizar ese puerto? Y seguimos igual. Te digo. Seguimos absolutamente igual. San Isidro no tuvo ningún medio para suprimir ese riesgo de aludes. Y este día, pues, gente ahí parada también por unos aludes que hubo. Otra cosa que no es tampoco normal, cuando ya se estaba analizando desde hace bastante tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Los políticos se dedican a cada 4 años intentar hacer algo. Intentar, ya no digo hacer. Entonces, cuanto todo salga más a prisa, mejor. Porque... anchas Castilla, venga, vamos a hacer, y entonces ahora ya se vio aquí 2 ladrillos y la gente ya cree que yo hice algo. Y ese es el problema, que si las obras se hiciesen bien eran más caras, es verdad, porque están a prisa y corriendo con unos proyectos de mentira, que cuando llega en el folio se ven todos muy guapos, pero a la hora de vivirlos en la realidad se nos cae la montaña, como pasó en la autovía minera. Tenemos los aludes como en San Isidro, se nos cierra la carretera como en el Huerna, tenemos los problemas del Musel, todo, se junta todo. Y claro, cuando una cosa está más desde el principio, como se suele decir, si la casa no tiene cimientos, va todo abajo. Sí. Bueno, si queréis cambiamos de asunto y busco vuestra opinión también sobre otro asunto. ¿Qué os parece a vosotros el nuevo coordinador general de Izquierda Unida, este hombre con nombre de emperador romano, Cayo Lara, Cayo Lara, y que precisamente como romano ha llegado dando guerra y lo primero que dijo casi nada más tomar posesión de su cargo es que a lo mejor es necesario ir a una huelga general? ¿Os parece a vosotros, bueno, primero si queréis opinamos sobre la figura de este nuevo coordinador, sobre Izquierda Unida y después sobre si es necesario o es el momento de llevar a cabo una huelga? Yo, en fin, las cosas que no conozco muy bien, este señor todavía no lo conozco, no lo he visto todavía funcionar, que prefiero pecar de prudente. Pero bueno, la salida ha sido una salida, en fin, briosa, o sea que este Cayo Lara puede ser Cayo Largo a lo mejor, y sobre todo para el Partido Socialista, porque bueno, después de esta especie de bodas políticas que hicieron aquí entre el PSOE y Izquierda Unida, que yo creo que les van a crear problemas, como de hecho ya se los habían creado, el problema que se planteó con el tema de las obras del Musel en Europa, y que a lo mejor ese fue el que puede traer después, como se dijo en su día, la retirada de estos fondos que comentaba nuestro compañero Miguel Ángel. Pues claro, por ahí pueden venir problemas más serios y, en fin, yo creo que empezar por una huelga general hay que empezar diciendo que es un poco desproporcionado, parece un poco desproporcionado,
Pero en fin, si tira por esos derroteros, puede haber problemas serios, claro. No creo que eso sea una panacea, precisamente una huelga general en una situación como esta. Pero bueno, la entrada es curiosa. Hablar de Izquierda Unida desde aquí es un poco complicado porque Izquierdas Unidas en España va a haber un montón de ellas. Hay muchas. Por todas las movidas que ha habido. Yo creo que la situación de Asturias, que es lo que realmente creo que les puede interesar más hablar, más que hablar que si en Granada o que si en Andalucía o en Valencia, ¿no? Que además yo realmente, francamente no controlo, pero yo creo que la crisis que ha habido de Izquierda Unida en Asturias no se cerró para nada y sigue ahí. Es decir, en las últimas elecciones pasó lo que pasó y en las próximas no sé cómo llegará, pero realmente, por una parte, en los dos sitios, diríamos, importantes donde Izquierda Unida, o los tres, mejor dicho, en Oviedo se la cargaron, en Gijón pacta totalmente con el PSOE y aquello, no hay ningún tipo de oposición, y al nivel del gobierno regional, pues ahora ya se veía venir que se hicieron derrogar, pero entonces, claro, desde adentro y a decir lo que diga el patrón. Entonces, Izquierda Unida no solamente, yo creo que en Asturias, no solamente no ha resuelto los problemas, sino que ha profundizado más en autodesaparecer, en tanto se convierta en un partido, en un PSOE más, que es lo que está haciendo realmente, política de PSOE, digan lo que digan. Ellos pueden tener voluntad de ser de más de izquierdas que los zurdos, pero dime con quién andas y te diré con quién. Ha habido antecedentes que no acaben, el caso de Zapico, por ejemplo. Entonces, tanto en Gijón, bueno, y tú sabrás más allá por la cuenca, la cantidad de enfrentamientos, deserciones y roturas y demás. En Gijón, yo creo que están los que están, en el Principado lo mismo, en Oviedo desapareció, y ahí tenemos ahora a Ribi pegándose por el sueldo. No, ¿cómo se llama? Con Gabino. Con Gabino por el sueldo, Gabino. sí. ¿Esto? Yo, bueno, Cayo Lara solo vi dos actuaciones de Luna, cuando daba la cuerda a la caja, y otra pues está diciendo lo de la huelga general. Ninguna de las dos actuaciones me gustó, no veo fundamento político a esas actuaciones. Como bien están diciendo comisiones y UGT, no hay que ser así, hay que intentar buscar un acuerdo mayor a la hora de llegar a una huelga general y no decirlo como el que dice hoy vamos a cenar fuera, porque esa impresión es la que nos da. Y bueno, no sé, tampoco sé opinar mucho más de él porque ya os digo, de las dos intervenciones que vi, ninguna de las dos me entusiasmaron ni me gustaron ni... Mira, aquí un inciso, aquí dice Fernando Lezcano, el portavoz de comisiones, y hombre, lo de la huelga no, porque claro, si el gobierno o la patronal buscaran recortar los derechos de los trabajadores, todo eso estaría justificado. Joder, pero si llevamos por 3 y pico millones de parados, el propio Solves, que se despide afortunadamente creo, dice que estamos ya llegando, vamos, que de inmediato a 4 millones, estamos encabezando el paro en Europa, la precariedad, el encarecimiento de vivienda, el mayor número de viviendas vacías. Lideramos todo, pero para mal en Europa. Entonces, hombre, condiciones para una huelga y para 14 hay, en contra de lo que dice comisiones. Ahora, el venir y decir de entrada, venga, vamos a montar un festival. ¿A cambio de qué? ¿Y con qué pretensión? Porque yo, claro. Según sea la apuesta, a lo mejor apuesto yo también. Oye, a la hora de tomar una decisión de esta envergadura, porque estamos hablando de una huelga general total, yo creo que hay que matizar y argumentar el por qué sí y el por qué no, pero no llegar y vamos a hacer una huelga general. Venga. Él parece que la propone por las supuestas ayudas por las ayudas a los bancos. Dice él que si el gobierno persiste en sacar el dinero público a todos los ciudadanos para meterlo en los bolsillos de la banca, pues habría que hacer esa huelga general, dice, a las barricadas. Pero eso lo estamos viendo aquí y en todos los sitios, está pasando, que se está ayudando a los bancos y no a los ciudadanos. Eso ya, bueno, es algo más que comentado, de que por mucho dinero que sigan cogiendo los bancos, al ciudadano no va a llegar ni el más rastrojo del migojo. Tienen que tapar muchos negocios que han resultado un fiasco, ¿no? Claro. O sea, que cuando ganan se beneficia la banca, pero cuando pierden tenemos que ayudar a la banca. Se fastidian los demás.
Sí, nosotros siempre somos los fastidiados. Como en el casino, la banca siempre gana. Sí. Pero no hay duda. aquí hay un pequeño, estamos entrando en un pequeño error. Ha habido unos desfalcos y unos pelotazos tremendos. Terroríficos. Vale, alguien se lo habrá llevado. No creo que nadie quemara dinero, ¿eh? Ahí tengo, eso tenía yo que una chuletina, precisamente con ese tema. Que perdió no sé cuánto, pero alguien lo habrá ganado. Claro, podemos jugar al póker. Está claro. Y salen desplumados por ahí llorando, que encima vienen y les subvencionan para que no lloren tanto. Alguien se llevó esa pasta. ¿De dónde está ese dinero? Y la segunda cuestión, ha habido desfalcos, ha habido de todo. Yo creo que en Villabona no está nadie, ¿eh? En Villabona, sí, por probar un... Ni centro homologado con Villabona en Estados Unidos. Ni siquiera ningún, ¿cómo se dice? Ninguna denuncia, ningún expediente abierto, aunque eso fuera informativo. Sí. Ahora, el Banco de Santander con este rollo de Madoff, bueno, entre paréntesis, aquello debía ser prácticamente todo dinero negro. Eso de entrada. Bueno, eso de entrada, claro. En segundo lugar, era gente que pobre, que no sabía qué hacer con la pasta. Y claro, los demás que tenemos un duro, lo pones al 4% para... estos como son más listos que Dios, lo ponen al 15 o al 20. Claro, y ahora se quejan. Claro, sí, que los errores de ellos los tenemos que pagar nosotros. Sí, yo me apunto a la huelga, pero de los políticos, que mandó a los otros al paro. Porque luego, está muy bien lo que decía Luis Arias, que viene por aquí, que es un tío fenomenal también, y dice que su punto de vista es que en las elecciones los votos en blanco debían de dejar escaños en blanco. Y eso, eso es perfecto. A mí me parece una argumentación, porque además es que eso se vería, claro. Porque claro, es que si no, no hay manera de resolver la situación. Los votos en blanco tenían que provocar escaños en blanco del partido correspondiente, claro, y ya está. Y eso sí sería una buena solución para que la gente empiece a espabilar. Yo creo que sí. Es muy difícil encontrar soluciones. Y eso del dinero, pues efectivamente, tienes toda la razón. Yo estaba pensando esta noche, digo, vamos a ver, yo no he visto a nadie quemar dinero, efectivamente. No he visto nunca a nadie quemar dinero, ni en papel, ni fundirlo en metal tampoco. Y desde luego, otra cosa, yo lo puedo garantizar como químico, el dinero no se evapora, ¿eh? Se evapora el alcohol, se evapora muchas cosas, el éter, muchas cosas, pero desde luego el dinero no se evapora. Entonces, ese dinero que se trajo de algunos sitios, tiene que estar en alguna parte. Pero no hay ningún interés en buscar aquí. ¿Quién tenía responsabilidad? Este caballero, entre comillas, el tal Madoff, pues parece que empezó un negocio con $5.000, que es como si tú ya empezamos un negocio con 25 euros, ¿no? Y luego resulta que ahora se le achaca un desfalco de 50.000 millones de dólares, y en vez de coger y meterlo en Chirona, como si hubiera robado una restra de chorizos, porque entonces sí se hubiera metido, pues no, está en su casa, está en su casa, es decir, ha pagado una fianza de 10 millones de dólares, toma nota, 50.000 millones, 10 millones de dólares, No, yo creo que había que matizar un poco lo que comentaba de que alguien lo tiene. Lo que pasa es que también hay otra cosa que no es menos verdad, o es un 50% de verdad, es decir, hemos estado en una economía, la de Madoff, a base de especular y a base de una bola de nieve. Es decir, todos se iban prestando a todos iban ganando mucho dinero y era una economía ficticia. Eso iba a decir yo, creo que crecimos ficticiamente. No, pero todos ellos se han quedado con la pasta. Yo luego no la tengo, yo no sé si te has quedado con algo, pero yo creo que, bueno. Entonces, claro, se ha roto esa cadena de truco, que es la especulación, y esa economía especulativa, en el momento en que se pierde la confianza y el banco no se atreve a prestar a otro porque están todos entrampeados, se para. Y entonces, claro, no te da ni Dios te da un duro porque no se atreven a soltar. Si los bancos no tienen confianza entre ellos, imagínate lo que no puede ser es tener un negocio y una economía de tirar para adelante por encima de todo a base de pufos y de empeñarse y en obras. En Gijón se para la obra ¿cómo se llama?, del plan de vías, porque se iba a hacer con la venta de solares. El otro se iba a hacer era el cuento de la lechera. Claro. Sí, así no se puede funcionar. La filosofía es, estamos al borde del precipicio, pero vamos a dar un paso adelante. Sí, pero y eso estaba promovido por un gobierno concreto, por unos gobiernos concretos, que apostaban por una política fiscal, que es la que está moviendo los hilos, con una política crediticia, con dar dinero. No ahora están dando dinero lo han dado siempre, financiando lo infinanciable, o simplemente firmando en un papel que recalifican un terreno y dice, aquí puede usted construir lo que antes no se podía construir, y este solar que no valía ni 2 duros ahora vale
pues multiplicado por 100, por 200 o por 500. A ver qué rendimiento se saca multiplicado, no ya por el doble o triple, sino por 100 o por 200. Y el problema más yo lo veo en que no, en las medidas que se ha puesto sobre la mesa muchísimo dinero, pero ese dinero va a ser productivo. Esa es la pregunta de los... Eso lleva... si esas inversiones van a ser productivas, pues esto se podrá arreglar, pero si... Están financiando el fallo de la especulación. Están financiando el fallo. Están financiando el mismo problema que causó la hecatombe. Sí. Decía Einstein, no sé dónde lo leí el otro día, decía Einstein que no se podía resolver un problema con los elementos que habían causado el propio problema. Claro. Bueno, la cita es un poco chapuza, más o menos venía a decir. En esencia. No, pero es una vergüenza que yo, si tengo una tienda, a mí nadie me subvencione si tengo pérdidas por la mala gestión que tenga, y a la banca, que tiene más dinero que nadie y que se está riendo de todos, porque se está riendo de todos, a todos nos está quitando dinero por tener el dinero ahí guardado y para encima por jugar con nuestro dinero. Vaya y se le subvencione. Yo es algo que... Pero más que nada aún es, Héctor, la queja que tienen los empresarios es que ese dinero que ya han acudido a una primera subasta, ahora Solves anuncia que en enero o febrero habrá otra nueva subasta, pero los que ya han acudido a esa subasta siguen sin abrir el grifo de la liquidez. No, eso es nada. Eso es aún lo más grave. Luego ese dinero, pero no lo están pasa haciendo. Tenían problemas de estaban montados en una burbuja. Ahora está rellenando la burbuja. Asturias ya fue a 2 subastas porque no tenía pasta. ¿Por qué? ¿En qué juego estuvo metida? Los bancos de Santander o los bancos que han acudido a esa subasta estaban jugando con dinero ajeno y especulando, y ahora se han encontrado con las espaldas abiertas. Ese montaje de economía globalizada, pues yo creo que ha facilitado ese tránsito de tú no puedes llevar dinero cuando vuelas de un país a otro, pues tiene unos límites muy estrechos y además muy controlados, pero el dinero sí que vuela. Le han dado todas las clases de facilidades para... 60 y tantos paraísos fiscales y no hay nada que hacer. Y tenemos 2 en España. Por cierto, el actual ministro de Economía y vicepresidente segundo muestra su cansancio, dice, en plena crisis económica, y anuncia que se va, no ahora. Al menos Zapatero ha querido desmentir que se vaya a ir ahora, ha tranquilizado a todo el mundo, pero sí al acabar, dice, la legislatura. No se va a presentar, no va a seguir en la política cuando acabe la actual legislatura, que por otro lado acaba de comenzar, o sea que le queda todavía bastante, y estamos en un momento en el que hay que salir de la crisis en la que estamos. ¿Qué os parece a vosotros eso? Yo no me lo creo. No me lo creo. Es decir, en la política hoy día no se va nadie. Ha quedado 4 o 5 docenas de personas que nos hemos ido, pero ya se acabó. Y una pena que este hombre se vaya, porque tenían que haberlo echado. Este hace 4 meses decía que no había crisis, que no pasaba nada, que iba todo, iba a decir iba todo fenomenal, vamos bien, o sea, y por un lado, y también a otra pena y que no tenía que haber ni entrado en política, porque es que mira que tiene... No, por eso digo, es que no, eso... Hasta para decir que marchaba no sabía explicarse, coño. Estaba diciendo yo, porque estoy en la vida, cuando llega una edad hay que... Y vos tuve que aclarar lo que quería decir. O sea, para decir que se quiere jubilar, joder, que se jubile, que lo diga. Ya está. A ciertas edades hay que plantearse qué otras cosas hay que hacer en la vida. Esa ha sido la enigmática frase. Y cuando hablemos de PRS, o de finanzas y tal, imagínate qué ministro tenemos, ¿eh? Este hombre que hacía antes de ser ministro. ¿Y qué va a hacer? Bueno, después pondrá el presidente del Consejo de Administración de 14 sitios y punto, ¿no? Y ya está, y todo arregla. Y de Aucalsa. De Aucalsa. Pero vamos a la autopista. Me parece preocupante ya no solo centrado en el tema de este individuo, sino que a nivel general, es decir, dentro de España, la Comisión Nacional de Mercado de Valores, ¿cómo no se enteró de lo que se venía encima? El Banco de España, ¿cómo no avisó? Lo mismo los organismos internacionales, ¿verdad? Del CEP, me parece que es, el órgano homólogo de la Comisión Nacional de Mercado de Valores americana, qué sé yo, pues todo esto no funcionó ningún control. ¿Qué pasa aquí, no? Es decir, ¿Cómo que no funciona? Funciona todo fenomenal. Estos ninguno se fue al carajo, están todos en su sitio. Claro. Él dice que se va o que no se va. A otra gente no le preguntan eso. Navarra y Gijón lo cerraron el día hace unos días a la calle, por ineptitud de ellos, y creo que los van a denunciar por la vía penal, porque ahí hubo de todo. La verdad que el propio consejero de ¿cómo se llama? El de aquí, el consejero de Industria, Graciano Torre, que es responsable del Consejo de Administración de Primar, la empresa encargada estatal de ayudar a los pequeños y medianos artilleros en la reconversión y tal, vota a favor de cerrar, bueno,
Estos no tienen ningún problema, ellos no se van a la calle. Pero Ponen a la calle a media España, pero ellos no van a la calle y después de este trabajo tienen otro. Pero eso es lo que es increíble. Mientras que las cosas van bien, ellos no protestan. Ahora, cuando las cosas van mal, quieren meter la cabeza debajo de la ley y decir que a ciertas edades hay que plantearse otra cosa. Entonces, ¿qué se está planteando? ¿El retirarse por fin o el seguir? ¿Y por qué se va? Y luego otra cosa, si son ellos los que nos están inculcando seguir hasta los 70 años trabajando, pues cuando hay problemas que siga hasta los 70 años, que no lo veo yo tan mayor. Ganar es lo que gana él, a lo mejor no te claro. Y si dejas el ministerio y te vas a 14 consejos de administración, pues estupendo, pues claro. 14, por decir pocos, ¿eh? Sí. Y si no deja de trabajar, hombre, todavía nunca trabaja. Yo creo que aprobaron, no sé si José María igual me puede corregir, se aprobó que cualquiera que ha pasado por un ministerio tiene ya una pensión garantizada de por supuesto. Y en algunos casos, pues inmunidad, como Aznar, ahora que lo quiere procesar por el tema de Irak, por autorizar los vuelos y por todo eso. Resulta que como es el consejo de no sé qué, es una persona aforada. Consejo de Estado, sí. Haga lo que haga, ya está fuera de la ley, o sea, está al margen de la ley, porque haga lo que haga, no se le puede tocar. Y todos somos iguales ante la ley, bueno, empezando por el rey, pero unos más y otros menos, cuidado, que sí puede hacer lo que da la gana, está fuera de la ley, al margen de la ley, haga lo que haga y diga lo que diga, no puede pasar nada. José María, perdón, que le corté. No, que va, hombre, no. Yo ya digo, a mí no me sorprende eso, esa falta absoluta de control. Es decir que, bueno, vamos a ver, la economía es una ciencia, ¿no? Y, en fin, se estudia en las facultades y todas esas cosas. Es decir, me sorprende, de verdad, que sorprende que esta gente se sorprenda. Sorprende que esta gente se sorprenda, ¿verdad? Son unos profesionales. Es como que si un médico, pues hiciese una autopsia y se encontrase, pues una cosa extrañísima. Oiga, no, se va a encontrar lo que tiene que encontrarse. Claro. José María, pero la economía no hay una ciencia, hay un negocio. Es un negocio. Hay que enterarse de una vez, estos por lo menos tienen montado como negocio. Sí. Y el negocio y les va muy bien. O sea, eso de decir que esto va mal, eso nada. Para algunos. Les va mal para los de abajo, como siempre. Pero eso es otro tema. Pero eso, ¿quién preguntó por ellos? Pasaremos el balón a los que nos siguen, que son este grupo de finanzas, que son unos tíos fenomenales también, a ver si ven algo más claro que nosotros. Programa de economía, ¿no? de esta casa. Tuvimos suerte, con los ministros de economía tuvimos suerte. Mira que el Boyer, el Solchaga. Oye, es que pusieron lo mejor. Es que no debe ser un ministerio muy agradable en cualquier caso. De cara al público no deben ser de los más simpáticos ahora mismo. Al margen de la suerte que gobierna quien gobierna. Ajá. Bueno, señores, pues así nos vamos, ponemos el punto y final a este debate público de hoy, de este martes. Mañana a ver qué nos depara la actualidad y de eso debatiremos después del informativo aquí alrededor de esta mesa. Gracias, hasta mañana, buenas noches.